Bueno, iniciamos esta jornada con la presentación de nuestro invitado Marlon Miquel López Flores, con la conferencia titulada La importancia de la modelación matemática en el desarrollo tecnológico. Marlon es matemático de la Universidad Nacional de Honduras. Bueno, ya después estoy diciendo mentiras. Realizó maestría y doctorado en Ingeniería Mecánica de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y actualmente se encuentra realizando su doctorado en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada en Brasil. Bueno, a todos los asistentes informamos que el espacio para preguntas ya es al final de la presentación. Muchísimas gracias, Marlon, por aceptar nuestra invitación y pues la pantalla es toda suya. ¿Me escucha ahora? Ok. Bueno, muchas gracias por la presencia de todos. Hoy les traigo una presentación más que todo vamos a llamarlo, de lo que sería la visión que yo tengo en este momento sobre lo que sería la importancia de la modelación matemática en el desarrollo tecnológico. Es común encontrar en el medio de los matemáticos hablar sobre modelos, pero muchas veces nadie sabe cómo se llega a esos modelos, o sea, esas representaciones. Entonces, lo que yo les traigo acá es mostrarles, pues les muestro con varios ejemplos a lo que se ha llegado en este tipo de procesos para poder mostrar, pues obviamente su importancia en la cuestión tecnológica. Mi presentación va a tener 4 puntos. Voy a mostrar algunos ejemplos sacados de la literatura, ejemplos de la literatura reciente. Voy a hablar un poco sobre los modelos matemáticos, su importancia, cuál sería el proceso de modelación y mostrar un ejemplo de cómo se hace esta modelación y, bueno, hablar un poco sobre pues todo lo que se habló y resumir un poco Ok. Ok, pues tengo los 4 ejemplos que les voy a hablar. Uno de ellos va a ser sobre un vehículo un vehículo espacial que puede ser reutilizado. El segundo ejemplo es sobre el crecimiento de un tumor, un modelo matemático que muestra el crecimiento de un tumor y cómo este se reacciona con una respectiva terapia. Vamos a hablar un poco sobre del control óptimo de la temperatura de enfriamiento del vidrio. Y voy a hablar un poco sobre optimización topológica utilizando redes neurales. Aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplito de aquí que les voy a poner en realidad es un video que yo quiero que ustedes vean y después lo voy a comentar. No sé si se logra ver. En esencia, lo que estamos viendo acá es uno de los cohetes del Falcon 9 de la empresa SpaceX, que es un cohete que llega, esencialmente llega a la Tierra, o sea, sin ningún tipo es un vehículo autónomo, no tiene ningún tipo de intervención humana, no tiene ningún tipo de controles externos, y él está aterrizando en una plataforma, bueno, en un barco dron en medio del mar. Entonces estamos viendo que aquí tenemos una cantidad de procesos de estabilización, procesos de guía, de cómo este vehículo llegó a esta parte y todo sin el contacto humano. Entonces la parte interesante pues es la parte de ver cómo ese proceso en sí es un proceso de modelación que lleva una serie de experimentación y perfeccionamiento para llegar a ese punto. Entonces, en la literatura reciente, pues podemos ver este tipo de trabajos. Este es del 2018, donde se utilizan este tipo de modelos para poder controlar los tipos de vehículos que son reutilizables. Y el objetivo es, en realidad, no tener que intervenir de forma humana dentro de todo el proceso, porque existen una gran cantidad de variables que obviamente pues no va a ser tan fácil poder controlar en estos procesos. Y bueno, estos vehículos normalmente tienen 3 etapas. Salen de la atmósfera, regresan a la atmósfera con el objetivo de llegar a un punto de aterrizaje, y en ese proceso
vamos a tener un proceso intermedio, que es el proceso que es el que vamos a hablar en esta presentación o en este ejemplo. Lo que nos interesa es pues llegar con la menor cantidad de energía y una forma bien, vamos a llamarla de una forma más óptima de poder llevar el vehículo hasta el punto próximo al aterrizaje. O sea, estos vehículos llegan, entran en la atmósfera. Sabemos que en lo que el proceso que entra en la atmósfera, ellos no tienen control, porque obviamente la densidad atmosférica nos hace que no tengamos ningún tipo de control, y se activa a la hora de que ya empieza a tener acceso a todos los sensores que tiene incorporado, y nos va a llevar hasta cierto lugar donde podemos ya llegar a un punto terminal donde va él a aterrizar. Y entonces la idea es pues tratar de controlar de este tipo de vehículos sin violar las restricciones del diseño. O sea, podemos tener la presión dinámica, podemos obtener la cantidad del factor de carga y todas las cosas que se utilizan pues para poder llegar el vehículo a la posición apropiada. En el proceso de modelación, realmente nosotros tenemos que escoger qué es lo que queremos representar, cómo lo vamos a utilizar y cómo vamos a usar esa información para lo que nosotros tenemos. En este modelo, obviamente, el interés pues es llevar el vehículo a una posición en la que él llegue y aterrice de una forma segura. Y lo que tenemos que considerar, pues en este caso se considera velocidad, los ángulos, las posiciones del vehículo, la altitud, la masa, gravedad y ciertas fuerzas que se van a utilizar en ese proceso. Pueden haber otras variables que no están consideradas acá, pero para simplificar y para hacer el modelo más sencillo y más objetivo para lo que nosotros queremos, tomamos este tipo de valores y de variables que son las que nos interesan. Y luego, pues obviamente que hay ciertas suposiciones que en los procesos se hacen. En este caso, por ejemplo, podemos asumir que la Tierra es localmente plana para asumir el desplazamiento tridimensional. Incluso podemos asumir de que lo tenemos en coordenadas esféricas y podemos ver todas esas relaciones. Y al final llegamos a un modelo de este tipo. Claro está, este proceso de cómo se llega a este modelo es un proceso un poco más delicado que realmente, obviamente no lo voy a hacer acá, pero en sí el proceso requiere varias etapas muchas veces experimentales para poder deducir cuáles serían las variables apropiadas para considerar. Y bueno, tenemos otro. Este siguiente ejemplo es un modelo matemático que muestra la respuesta de un tumor sólido al crecimiento de una cierta terapia. Esta terapia que está acá es antiangiogénica. Lo que hace es reducir los capilares del tumor. Entonces, lo que quieren saber los investigadores acá es si esta terapia funciona o no en este tipo de tumores. Entonces, para esto, obviamente, se toman ciertas consideraciones y al final, pues, vamos a evaluar si los resultados que se nos da con ese modelo nos ayuda en realidad a entender la reacción del tumor. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos las células de cáncer de mama. Podemos ver de que ellas sí tienen una forma más o menos esférica. Y esa sería una de las suposiciones que tal vez, pues, es más realista considerar, dado que los tumores crecen de una forma totalmente irregular. Y eso, pues, es una de las hipótesis que vamos a tratar de utilizar en la parte de la modelación. Pues en este caso, pues, nos interesa ver la reacción del modelo, la reacción del tumor en este caso, perdón, y nos consideramos a encontrar ciertas relaciones que necesitamos encontrar para poder entender el trabajo. Por ejemplo, densidad de las células tumorales, fracción del tejido necrótico, concentración de glucosa en el tumor, la densidad del área superficial de los capilares, y vamos a tener un campo de velocidades de interacción que va a tener el tumor con las células vecinas y el cuerpo en total, que esto nos va a dar nos va a dar una interacción un poco más realista en cuanto a cómo se desarrolla el tumor.
Y bueno, vamos a considerar ciertos parámetros que son de nuestro interés, que son los que nos van a decir si en sí el tumor tiene este tipo de interacción. Por ejemplo, la tasa de proliferación de células tumorales, la tasa de consumo de glucosa por las células tumorales, y así todo este tipo de relaciones que consideremos que nos van a ayudar a entender mejor la situación. Entonces, por eso en este caso, pues existe toda una serie de valores que vamos a tener que considerar. Esos valores, obviamente, que si los queremos hacer de una forma más realistas, tenemos que tener acceso a datos reales de, de- de este tipo de tumores. Entonces, luego, después de esto, logramos, logramos tener pues un modelo, una representación, y en este caso, obviamente, consideramos que sería un tumor de gran tamaño y que sería un esférico y simétrico. Estamos asumiendo que sería una bola, más o menos, y obviamente que estamos considerando pues la simplificación de que nosotros no tenemos cómo saber la estructura completa o el formato completo de un tumor. Entonces, eso obviamente es una hipótesis de simplificación que nos hace tener una respuesta bien específica a lo que sería el tratamiento, pero mostramos que tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos los modelos que nos van a ayudar. Entonces, por ejemplo, para la parte de las células tumorales tenemos una expresión. Esta expresión nos diría la variación pues, de la proliferación de las células, la muerte de las mismas, la migración de las células tumorales y la convección, que sería el intercambio de calor debido a los procesos de transferencia de fluidos que existen entre los diferentes medios. Entonces, eso nos estaría diciendo, nos daría la representación de este tipo de problema. También tenemos un modelo, tenemos una ecuación que nos representa el tejido necrosado. Tenemos cómo él se muere, vemos que se muere el tejido y en ese proceso de muerte existe una transferencia de fluidos con el medio y tenemos un proceso de convección. Y luego pues vemos también cuál sería una representación para este tipo de problema de cómo es el uso de la glucosa. En este caso pues tenemos un término que nos muestra cómo entra la glucosa hacia el tumor, cómo se consume esta glucosa y cómo se difunde hacia el resto de las células. Y eso, pues, de cierta forma, pues, nos ayuda a tener una visión clara de que tenemos una serie de procesos, que esos procesos realmente, pues, son muy útiles para entender. Obviamente que la interpretación de todos esos procesos tendría que venir dada la mano de tanto de matemáticos como personas del área para poder saber decir si esto es de la forma más apropiada. Y bueno, y por último tenemos una representación de los capilaridades, de los vasos sanguíneos. Queremos saber si estos vasos sanguíneos, cómo se están degradando, porque en esencia la terapia tiene como objetivo eliminar y reducir el acceso a reducir el tamaño de los vasos capilares para que el tumor no crezca. Y obviamente, claro está que todo esto es una idealización, pero si se hace una evaluación completa de todo lo que se ha considerado hasta llegar al modelo, podemos tener una representación relativamente fiel de lo que tenemos, pues del modelo que nos está, que, no- no- nos queremos, que lo que queremos es representar, ¿verdad? Y bueno, pues pasamos ahora a un tercer ejemplo. Vamos a utilizar el control óptimo del enfriamiento de materiales, de materia prima, tejidos vivos, medicamentos, ¿verdad? Entonces, en estos procesos de control de temperatura, es muy importante pues utilizar este tipo de materiales, modelos, perdón, porque hay ciertos materiales que son muy sensibles a las variaciones de temperatura. Entonces, por ejemplo, tenemos materiales como por ejemplo el vidrio, cerámicas y los metales. Vemos que aquí el vidrio tiene una falla porque tuvo un proceso en el que no fue enfriado de forma correcta. Por ejemplo, si tenemos equipamientos que necesitan materiales ópticos que tienen que ser de gran sensibilidad, estos no van a poder detectar ese tipo de variaciones. Y también tenemos el caso de que queremos hacer trabajos
de medicamentos, por ejemplo, las vacunas, como fue conocido, que tenían que tener una cierta temperatura. Y a veces, pues los tejidos vivos, cuando se hacen estudios, se necesita que estos tejidos estén a ciertas temperaturas para estar congelados y descongelados de cierta forma que no se creen cristales de hielo dentro y que rompan las estructuras de los tejidos. Y eso, a cierta forma, lo que nos ayuda es, pues, a reducir el costo monetario de lo que estamos haciendo. Y bueno, en este caso, pues voy a hablar un poco sobre lo que sería el enfriamiento de vidrio. En este caso, pues obviamente tenemos que considerar las condiciones físicas reales para poder establecer las hipótesis necesarias para poder plantear un modelo, ¿verdad? En este caso, el proceso de transferencia de calor, pues se va a dar en temperaturas muy altas, desde hasta casi 1230 grados Celsius. Y esto, en esencia, nos dice de que va a haber una transferencia de calor denominada o dominada por la radiación y no por difusión. O sea, no va a haber, el calor no se va a dispersar por el material o por medios de contacto. Y bueno, en este caso, vamos a asumir para este modelo, obviamente que nos interesa controlar la temperatura. Como esto vamos a utilizar ciertos, pues estamos considerando la cuestión de la parte de la radiación. Podemos considerar el espesor óptico del material, intensidad radiativa del medio, la opacidad, conductividad térmica y ciertas constantes que son relacionadas con este tipo de procesos. En la literatura encontramos este tipo de modelos. Este tipo de modelos en este caso sería un sistema de dos ecuaciones diferenciales parciales acoplados que normalmente son más complicados de resolver, pero son más confiables en el momento de poder representar lo que tenemos en nuestro problema. Acá vemos que tenemos unas variables U, que esas variables aquí serían variables de control, que ya vamos a ver cómo esas variables de control se utilizan. Y pues lo que nos interesa a nosotros en realidad es que el proceso sea hecho de una forma menos costosa, de que no tengamos que utilizar pues más recursos de lo que debemos. Y para esto establecemos un funcional de costo, pues que lo que queremos en realidad es hacer un tipo de control dentro del propio proceso. ¿Cómo vamos a controlar este proceso? Yo lo que quiero es encontrar un proceso que me diga que mi temperatura y mi función de control tengan valores mínimos específicos que yo pueda utilizar y que obviamente me garantice de que mi proceso llegue a su fin correcto, pero con la menor cantidad. Y entonces por eso utilizamos este tipo de funcionales, que sería un funcional de penalización, que tenemos aquí una variable, y lo podemos ir moviendo hasta que nosotros consideremos de ver cuáles serían los valores que podemos tener. Normalmente este tipo de soluciones de estos problemas son hechos de forma numérica. Entonces esto nos ayuda a tener acceso a la información que esto nos da y simultáneamente nos ayuda pues, a tener una visión más o menos clara de lo que está sucediendo. Y obviamente que el modelo final sería la incorporación de esos dos modelos juntos. Lo que tenemos es un modelo de radiación térmica que nos está dando a nosotros el proceso de todo esto con el menor costo posible, dado las condiciones con las que yo tengo. Y esto pues es obviamente un modelo bien complejo, pero dado que es más barato hacer la simulación utilizando la computadora, de que comenzar a utilizar, perder material, tener medios para hacerlo, incluso los laboratorios para poder ya realizarlo, y eso ya requiere más costo. Y bueno, ahí pues ahora tenemos un trabajo hecho sobre la optimización topológica utilizando redes neurales. ¿Qué sería optimización topológica? Bueno, lo que yo quiero en este caso es distribuir el material dentro de una estructura, que esa estructura satisfaga ciertas condiciones y que esa distribución dentro del medio sea hecho de forma óptima y que al mismo tiempo satisfaga todas las restricciones. Me interesa en esencia, obtener una estructura optimizada con la menor cantidad de material
y tenemos que satisfacer todas las condiciones de diseño. Obviamente que esto por sí solo ya es una cosa muy importante porque tenemos que hacer construcciones muy grandes y en las construcciones muy grandes no nos podemos dar el lujo de tener excesos de material dedicados a ciertas regiones de la estructura que no necesariamente lo van a necesitar. Entonces eso es un desperdicio y obviamente eleva los costos. Entonces aquí tenemos en este tipo de procesos de optimización topológica, lo que sucede es lo siguiente. Tenemos un dominio donde vamos a trabajar, le imponemos las condiciones que queremos que nuestro sistema, en este caso nuestra estructura tenga, y dejamos que la máquina, utilizando redes neurales y toda la parte de inteligencia artificial, tome las decisiones para poder decir en qué momento se tienen tensiones en ciertas direcciones y cuáles ellas son las más apropiadas a considerar. Y vemos que en el proceso, pues se va obteniendo una estructura que nos va a satisfacer ese tipo de problema. Claro está, obviamente que viene la parte de los ingenieros estructurales en decidir si el resultado final es un resultado que se puede o no utilizar como proceso, o sea, como resultado para poder construir estructuras. Y bueno, en este caso, o igual que en los anteriores, tenemos ciertas variables que tenemos que considerar, tenemos especificaciones que tienen que ser satisfechas, tenemos relaciones que tenemos que ver, por ejemplo, en este caso tenemos vectores de desplazamiento de un elemento, ver las propiedades de los materiales y toda una serie de elementos que tienen que ver con ese análisis estructural. Lo que nos interesa es tratar de deducir de la forma más apropiada posible cuáles serían los elementos que nos van a ayudar a tener un formato para poder decir cómo yo puedo modelar este tipo de situaciones. Y en este caso tenemos pues la minimización de aquellas restricciones, que son las restricciones que habíamos hecho aquí, las especificaciones que tenemos que satisfacer, dado toda la relación que se viene dando con respecto a todas las variables pues, que nos interesa conocer, ¿verdad? Y en este caso lo queremos hacer punto a punto en un sistema finito, y eso es donde entra la parte de la inteligencia artificial. Las redes neurales toman uno, hacen su medición, dice este es el mejor, avanzo, hasta que logro hacer la optimización en todo el proceso. Y si vimos en las figuras anteriores, aquí tuvimos varios procesos de iteración hasta que se llegó a una estructura más o menos clara, donde llegamos a satisfacer las especificaciones dadas. Y bueno, entonces ahora con esto pues ya vimos que existe, la modelación matemática no es un proceso que se da solo para ciertas áreas. Tenemos modelación matemática en diferentes áreas, vimos en varias áreas biomédicas, áreas de ingeniería espacial, de construcción, incluso de industria. Y esto pues obviamente que nos interesa, pero vamos a ver qué es en sí un modelo matemático. Y bueno, modelo matemático en sí es una descripción que es idealizada y muchas veces simplificada de un sistema utilizando pues conceptos y lenguajes matemáticos. Y esto pues obviamente que es sabido, se sabe de que eso es cierto. La pregunta esencial es, ¿para qué yo hago todo esto? Bueno, nos ayuda a tener predicciones y entender cómo este tipo de sistemas se están dando, y al final nos van a ayudar a obtener más informaciones que lo que nosotros podíamos tener con el simple problema y la simple intuición que habíamos obtenido del proceso de evaluación del problema, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos pues cómo nos va a ayudar esto a nosotros? Esto pues nos ayuda a la necesidad nos ayuda a eliminar la necesidad de tener experimentos con materiales reales, ¿verdad? Eso nos reduce los costos. Puedo hacer 200, 300 experimentos computacionales y dejarlo por días corriendo una computadora y no gastar más que la energía que estoy haciendo y no tener que gastar los materiales, ¿verdad? También podemos identificar ciertos comportamientos que no son claros de los datos experimentales. Muchas veces tenemos materiales o muchas veces tenemos cierto tipo de procesos en los que tenemos datos y no sabemos interpretar, no sabemos qué es lo que estamos viendo, y tal vez ya una vez
colocado pues el modelo en su formato ya más avanzado, podemos deducir de que aquellos datos realmente nos indican ciertas propiedades que no estamos considerando. Y bueno, también una vez que tenemos los datos del modelo, podemos determinar si existe algún tipo de error de medición. ¿Por qué? Porque si son coherentes las dos cosas, tienen que ser más o menos iguales. Puede ser de que la medición haya sido hecha con un equipamiento que no es correcto, o muchas veces puede suceder de que el modelo no esté representando la realidad que se suponía que iba a ser. Y luego, pues obviamente los modelos pueden ser modificados de una forma más rápida. Podemos justificar estas modificaciones porque queremos, por ejemplo, saber detalles, cosas que nos pueden interesar. Y esto no tendríamos más que el costo de poder hacer una modificación del modelo y una variación de los parámetros y poder obtener ciertos detalles que obviamente no estábamos sabiendo que estaban por ahí. Y bueno, entonces tenemos que estas dos partes, la modelación matemática y las simulaciones computacionales, son muy fuertes y son herramientas experimentales que son de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque podemos construir y probar teorías, podemos establecer ideas y darle al modelo ciertos valores que nunca se nos ocurriría probar, y de repente tenemos otro tipo de resultados. Podemos crear conjeturas, ¿verdad? Podemos evaluarlas, hacer la simulación, hacer la variación de los modelos, y muchas veces podemos entender más detalles que lo que estábamos esperando entender. Las preguntas específicas, claro está, podemos tener preguntas bien específicas del proceso en el cual de repente nosotros no estábamos teniendo, y esas preguntas pueden ir saliendo a medida que vamos comprendiendo más el trabajo. Y por último, pues bueno, podemos ver la sensibilidad de los cambios de los valores y estimar los parámetros. Podemos ver de que existen ciertos parámetros que probablemente no son de utilidad. Nosotros los establecimos, dijimos estos son importantes y le hacemos todos los cambios habidos y por haber y no me afectan los resultados, lo que nos podría ayudar en simplificación del modelo. Y eso a la larga pues también nos ayuda a entender que nuestros modelos de repente no necesitaban aquel parámetro. Y eso pues eso nos ayuda también a hacer este tipo de cosas. Y bueno, algunos de los modelos pues de los que podemos encontrar son modelos estáticos, modelos dinámicos, lineales o no lineales, eso va a depender del formato que tenga la representación matemática. Pueden ser explícitos, implícitos, muchas veces dependen de ciertos valores, ciertas variables que están dentro del mismo proceso. Deterministas o probabilísticos, o sea, tenemos un resultado específico que sabemos o tenemos una serie de distribución de posibles resultados del mismo, y lo tenemos, pueden ser discretos y continuos dependiendo también del tipo de proceso que estemos tratando de representar. Y bueno, la pregunta principal, ¿cómo se construye un modelo matemático? ¿Cómo? ¿Qué es lo que yo voy a necesitar? Y bueno, entonces pasamos a la parte de la modelación matemática. Esta parte, pues, lo que nos interesa es describir el problema del mundo real y lo podemos trabajar, pasar a un modelo matemático y podernos ayudar a entender este tipo de problemas. Eso tenemos unas ventajas muy grandes porque yo puedo estar aquí, puedo comunicarme con un investigador chino, al cual no puedo comunicarme directamente, le paso la matemática y todo el mundo le entiende. Entonces tenemos ese tipo de ventajas de hacer este tipo de procesos. Y el proceso pues nos va a permitir, nos permite a diseñar nuevas tecnologías, nuevos procesos, y eso pues obviamente que nos ayuda a avanzar más rápido. Y bueno, existe un ciclo de modelación matemática que normalmente es el que se sigue. Claro, existen ciertas variaciones en cada uno de los procesos, pero en este caso, pues sería un proceso, un ciclo genérico. Primero vamos a especificar el problema, tomamos el problema real, lo tomamos, lo analizamos y lo matematizamos, pero eso sería parte del siguiente proceso. Una vez que entendemos el problema, lo tenemos específico, vamos a seleccionar el enfoque de la modelación. ¿Qué me refiero con enfoque de modelación? Ok, si es un problema de transferencia de calor,
Bueno, entonces me voy a la literatura de transferencia de calor, veo los procesos conocidos ahí y trato de utilizarlos para identificar el problema de lo que yo voy a utilizar. Luego formulamos el modelo, hacemos uso de todas aquellas suposiciones que teníamos antes, logramos a tener un modelo y ese modelo después lo tratamos de resolver, sea de forma analítica, numérica o de alguna forma en particular que nos ayude a entender cómo es que ese modelo nos fue. Interpretamos esa solución, si vemos esa solución realmente nos da lo que nosotros queremos y luego pues comparamos esto con la realidad. Eso sería, tengo resultados, esos resultados los comparo con datos reales si es que los tengo, y puedo comparar con este tipo de información si esto es apropiado para mi problema. En caso de que no lo sea, tengo que tomar otro enfoque para poder comenzar de nuevo el proceso y obtener el modelo. Ahora, en caso de que una vez se haya aceptado el modelo como correcto, usamos el modelo para lo que lo estábamos queriendo, para explicar, para diseñar, para predecir, y esto pues obviamente nos ayuda y nos hace, nos muestra cómo es la utilidad pues de la modelación matemática. Aquí tengo un ejemplo que aparece en los libros de ecuaciones diferenciales, que obviamente estos son ejercicios de pregrado, el libro de mezclas de dos tanques. Tengo dos tanques, un tanque A, un tanque B. Estamos en la primera etapa, ¿verdad? Un tanque A, un tanque B, ambos constan con 4 litros, se llenan inicialmente con agua salada. Vemos la concentración del tanque A es de 1.1 kilogramos de sal y el tanque B tiene inicialmente 0.5 kilogramos de sal. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en ese proceso? Bueno, tenemos agua pura que fluye hacia un tanque, el tanque A, desde una fuente externa a una razón de 15 litros. Agua salada fluye del tanque A al tanque B, o sea, va a haber un intercambio entre dos tanques. Y luego tenemos que el tanque A recibe agua de nuevo que regresa del tanque B y al mismo tiempo el tanque B sale agua de este tipo. Ahora, lo que nos interesa acá es determinar cómo el modelo nos describe la cantidad de sal en cada tanque. Entonces, ¿qué es lo que vimos acá? Obviamente que este es un proceso así un poco complicado de, tengo muchas cosas que estoy hablando y no sé ni qué es lo que está sucediendo, pero lo primero que necesito es entender el problema. Una vez que lo entiendo, ya puedo hacer dibujitos, ya puedo hacer esquemas, ya puedo hacer cosas que yo puedo utilizar y con esto ya puedo tener una descripción de qué es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque lo primero que necesito es entender qué es lo que yo voy a representar. En este caso, este proceso, este problema es completamente idealizado y obviamente que es para facilitar la comprensión, pero vienen preguntas que nosotros no estamos metiendo en este kit, no estamos considerando. Por ejemplo, ¿existen reacciones químicas internas debido a las paredes de los contenedores? No lo consideré. Existe una realidad de que, de que el agua con la sal está completamente mezclada y que no van a haber cristales cayendo al fondo y que la densidad va a cambiar. No lo sé. Entonces, ese tipo de hipótesis son las hipótesis que tenemos que considerar antes de buscar un enfoque para poder hacer el modelo matemático. Y en este caso, pues es un modelo bien sencillo. Vamos a utilizar un abordaje, una modelación, un enfoque bien sencillo que sería la ley de conservación de masas. Sabemos que con la ley de conservación de masas, pues la masa no se va a crear ni se va a destruir, simplemente se va a conservar. Y obviamente que en este caso vamos a tener ciertas excepciones, en este caso los procesos de fusión y fisión atómica, que no son nuestro caso. Entonces, sabemos que existe un marco teórico referencial de todo este tipo de informaciones. Y ahí después de que nosotros consideramos qué es lo que teníamos, tomamos la decisión de decir, bueno, vamos a utilizar la ley de conservación de masas como nuestra base para poder crear nuestro modelo. Luego, sabiendo esto, podemos utilizar este tipo de ley y sabemos identificar, basado en lo que nosotros estábamos viendo, de cuáles son las sustancias que entran y salen de cada uno de los tanques, en este caso, ¿verdad? Y lo mismo, bueno, tenemos una expresión de balance de masa, que sería la tasa de masa que entra del sistema menos la masa que está saliendo y la variación que se acumula, si estamos suponiendo de que estas dos son diferentes.
Entonces, ¿qué sucede? Tenemos este tipo de situaciones sucediendo, tenemos una visión más o menos clara de nuestro modelo o de la situación que estamos tratando de representar. Y una vez que tenemos esto claro, ya pasamos a la etapa en que vamos a formular nuestro modelo. Entonces viene la parte en la que yo puedo decir, bueno, ahora ya tengo ciertas variables. Tengo mi variable X que me va a representar la cantidad de sal del tanque A en el tiempo T. En la variable Y, utilizando la cantidad del tanque B. Y tenemos estas tres relaciones. Ok, vemos la cantidad de sal que entra del exterior, pues ya vemos que en nuestro dibujo tenemos acá. Tenemos esto que está entrando al tanque A. Sabemos que sale del tanque A y entra al tanque A. O sea, del tanque B al tanque A, y tenemos estas expresiones. Viene del exterior, entra, sal del tanque A, tanque B, y sale una cierta cantidad al tanque B. Y todo eso lo acabamos de hacer simplemente sabiendo que la ley de conservación de masas me garantiza que eso va a suceder. Ahora, lo mismo que sucede con el tanque B. El tanque B, yo tengo este tanque, voy a entrar cantidades de agua que vienen desde el tanque A, viene la salida del tanque B hacia el tanque A y la salida con toda la cantidad de líquido que va a salir de ese tanque. Y obviamente que tenemos pues las representaciones de esto aquí, de este proceso, y lo podemos matematizar ya utilizando la concentración, las concentraciones y la cantidad de líquido que vamos a tener, y podemos tener esta representación. Y por último, obtenemos un modelo de este tipo. En este caso, lo que tenemos es condiciones iniciales, que fueron las condiciones que vimos al principio, de que el modelo nos decía que teníamos cierta cantidad de sal para uno de los tanques y cierta cantidad para el otro tanque. Bueno, en la cuarta etapa, nosotros tenemos que resolver el problema matemático. En este caso, sabemos que lo que tenemos es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 2. Tenemos métodos para resolverlo y logramos resolverlo y obtenemos estas expresiones. La pregunta después de esto, ¿cómo yo utilizo esto? Bueno, interpretamos la solución. Lo que yo tengo de este proceso, de este modelo que yo establecí, fue una expresión que me da la concentración del tanque A y el tanque B. Y ahora, ¿qué hago yo con estas expresiones? Lo que me interesa es en realidad entender de que esto me va a dar información. Yo consigo tener información y esto me dice, bueno, ahora con gráficos yo ya puedo saber en el tiempo 0.5 de hora, media hora, yo puedo tener este cierto tipo de concentración. Y esto pues se viene dado por el hecho de que tengo expresiones que me ayudan a entender el proceso de una forma más directa, ¿verdad? Y esto pues obviamente es una forma de entender la parte de esta. Inclusive, si quisiéramos hacer otro tipo de análisis un poco más avanzado, podemos ver que tenemos la variación de la concentración de tal en los diferentes tanques en cierto tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Interpretamos informaciones donde nos está dando el mismo sistema que nosotros, el mismo modelo que nosotros establecimos, nos dan el tipo de información que nos ayuda a tener esto. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que hacer ciertas interpretaciones. Tenemos valores negativos que nos indican es que la velocidad de cierto proceso está saliendo más rápido que el otro. Y, por ejemplo, solo para interpretar esta curva de aquí abajo, nosotros vemos que la variación que va a suceder en este tipo de problemas es de que aquí sale más agua. Entonces lo podemos ir interpretando dependiendo de cómo nosotros queramos entender la situación, y obviamente que el proceso pues nos va a ir dando ciertos detalles, ciertas informaciones, y esas informaciones son las que nosotros vamos a utilizar como base para entender si lo que estamos haciendo, nuestro modelo realmente tiene sentido, pues porque se puede ver realmente si la situación que estoy obteniendo como solución es una solución que yo puedo usar para mis fines. Y bueno, luego vamos a la sexta etapa. Vamos a ver si existen datos reales. Tenemos datos reales, vamos a suponer que lo tenemos. Tenemos todos los detalles que necesitamos para este tipo de comparaciones y comparamos los datos reales con los datos obtenidos. Una vez que lo aceptemos, que digamos, bueno, este modelo me sirve para lo que yo quiero,
yo puedo tener esto, pues si digo, bueno, ya es mi modelo representativo. En caso contrario, como hemos visto, este modelo se va a desechar. Seguimos otro tipo de proceso, para otro enfoque para construir un nuevo modelo, y hacemos ese proceso de nuevo para poder llegar a una representación. Y por último, pues tenemos la séptima etapa, la que nos lleva pues a obtener, ya una vez el modelo aceptado, ya vemos que el modelo yo consideramos que está correcto, y ahora decidimos este modelo, si en realidad, pues, o sea, ya el modelo lo usamos para los fines para los cuales fue construido, porque en esencia es esto: nosotros construimos modelos para un objetivo específico. Queremos entender, queremos saber cómo vamos a utilizarlo, y el objetivo es diseñar un proceso que va a venir dado el proceso en el proceso de escoger el enfoque, para poder decidir lo que nosotros queremos. Y esa es la parte importante que nosotros tenemos que considerar, pues dependiendo de qué tan confiable queramos que nuestro modelo sea, o qué tan bueno o qué tan fuerte sea nuestra representación o nuestro entendimiento, eso nos va a ayudar mucho a entender pues el problema que estamos queriendo atacar. Y bueno, pues ya para llegar en lo último, pues en lo que hemos estado hablando, podemos ver de que los modelos matemáticos son herramientas que son muy importantes en el proceso de desarrollo de tecnología, y especialmente cuando tenemos ciertos materiales que pueden ser muy costosos o pueden ser peligrosos. Y esto pues realmente nos ayuda a tener un cierto entendimiento y cierto control sobre el proceso, porque muchas veces tenemos materiales en los que no podemos tener más que una simple muestra, y que esa muestra vale miles de dólares, por ponerlo en valor. Y esto a la larga pues no nos facilita todo el estudio de lo que queremos hacer. Bueno, y también dependiendo de la complejidad de esta situación, podemos escoger una técnica que nos represente de forma aproximada este tipo de situación. Lo que nos interesa pues es entender de que los modelos son aproximaciones de la realidad, y que lo que nos vamos a obtener es qué es lo que queremos aproximar, cómo lo vamos a aproximar, y cómo esto nos va a ayudar. Y por último, pues vemos que la precisión de los modelos va a depender obviamente del enfoque que queramos para modelar el problema, y si tenemos datos, todavía lo podemos aproximar más a aquellos modelos que nosotros estamos tratando de representar de una mejor forma. Entonces, en todo este proceso, lo que interesa realmente es que se entienda que no es la matemática la interesante, lo que interesa es el enfoque de lo que tenemos y cómo lo vamos a representar. Porque al final de cuentas el objetivo mayor es nuestra comprensión del problema, no es qué matemática se utiliza o cuál técnica computacional se usa. Lo que interesa es: resolvimos nuestro problema, tenemos una solución, esa solución se parece a la solución del problema que yo estaba esperando, y ese tipo de cosas son las partes que son más interesantes pues de elaborar. Y por último, les dejo este pensamiento de este señor George Edward Pillman Box, que fue un estadístico británico que fue una de las mentes más brillantes de estadística del siglo XX, donde él dice que esencialmente todos los modelos están equivocados y algunos son útiles. ¿Por qué? Porque es la realidad. La realidad es que nosotros tenemos muchas cosas que aprender todavía, y el hecho de poder hacer una representación matemática de un problema no implica que realmente lo entendamos. No sabemos exactamente todos los detalles, pero estamos un paso más que lo que estábamos antes. Y bueno, este es pues una de la literatura que utilicé para este tipo para la presentación. Y pues no me queda más que agradecerles pues por su presencia. Muchísimas gracias, Marlon. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo solamente un comentario. ¿Alguien que vio cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales ecuaciones diferenciales ordinarias tiene grandes herramientas para comenzar a entender estos ejemplos, ¿no? Sí. No, y la verdad es que hay incluso, si se quisiera avanzar en un paso más adelante, necesita más matemática, porque el problema está en que, por ejemplo, cálculo vectorial y todo esto, incluso debería la persona saber cálculo tensorial para poder hacer modelos, para poder hacer ciertos tipos de relaciones, y eso es una herramienta muy poderosa. El problema está en que no hemos visto la necesidad, y entonces por eso no lo hemos buscado.
Pero para poder llegar a hacer este tipo de desarrollos necesitamos realmente buscar un nivel más arriba de lo que nosotros tenemos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Buenos días. Mi pregunta es un poco más técnica. Cuando tú hiciste la clasificación de los, puedes devolverlo. ¿A cuál? Atrás, atrás, no. Ah, ok. Ahí. Ujú. Cuando tú haces la clasificación de estático versus dinámico, Está a tiempo. Ok, modelo estático sería uno que ya está en estado estable, o sea, que él no varía con el tiempo. O sea, yo no necesito pensar, por ejemplo, vaya, un proceso inmediato, la descomposición de un material. Él con el tiempo, si es un material radioactivo, pierde su reactividad y pierde la cantidad de electrones que tiene. Si fuera un proceso, por ejemplo, más fácil, vamos a cocinar un pollo. ¿El pollo tiene cuánto tiempo? Tiempo que yo necesito ver para que él esté cocido. Entonces, eso es un modelo que evoluciona en el tiempo. Pero si es una cosa específica, tengo una roca, ¿cuánto tiempo se va a deformar la roca? No sé. Si no tiene presiones externas, si no existe ningún tipo de fuerzas actuando sobre él, él va a ser igual siempre. Por eso, si uno se pone a ver, existe las etapas de tiempo geológico, que son miles de millones de años, y para nosotros, viéndolo de enfrente, es estático. Entonces, dependiendo nuestra percepción de cómo queramos analizar ese tipo de problemas. Sí. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? ¿No más preguntas? Bueno, agradecemos al profesor Marlon por su presentación. Gracias, Marlon. Bueno, muchísimas gracias.